hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio devocional No Te Rindas. Hoy, como todos los días, con nuestra bella Wendy Ciprián. Señores, gracias por estar en otra entrega más de No Te Rindas, tu espacio devocional. Y el tema de hoy es cuando los justos sufren. Dios ¿Qué mío. tema? Ay, Tan ay, poderoso. ay. Cuando los justos sufren. Hoy tendremos la participación de un pastor que el Señor ha depositado en su espíritu tratar este tema. ¿Sabes por qué? Porque hay una necesidad que el Señor conoce, hay una petición que has estado haciendo para que esa respuesta que necesitas, ¿por qué el sufrimiento de alguien que sabe que está actuando correctamente? ¿Por qué sufren los justos? Hoy nosotros estamos muy agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de compartir con nuestro pastor Vegaso, Ramón Vegaso. ¿Cómo está usted, pastor? Muy buen día. Bienvenido a No Te Rindas. Hay que hacerle ese aplausito así tempranito. Es que en la los tigres de aquí mañana. son desabridos. Ellos son, Honrado miren, de otro, compartir mira, con allá usted. está. Aplauso chino. Un privilegio compartir siempre la palabra en cualquier escenario y con quien sea. Sin embargo, nos sentimos honrados de ser parte de este trabajo que bendice la vida de mucha gente. Amén. Tiene un gran valor y un impacto iniciar el día exponiéndonos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que bendigo este trabajo, bendigo este espacio y espero que siga siendo útil. Pastor, nosotros queremos instruirnos un poquito más. Ay, qué responsabilidad. Amén. Nos damos cuenta de que Job perdió muchas cosas valiosas, pero aún todavía su piel no fue tocada. Sí. Y observemos que cuando los niños empiezan a caminar y a conocer cosas, hacen preguntas, ¿no? Preguntan por qué sucede esto, por qué papá tiene barba y mamá Sí. no tiene barba, qué es lo que sucede en ese cuarto tan misterioso que le llaman el baño, por qué yo no puedo hacer tal cosa. Preguntan cosas tratando de entender el mundo. Sin embargo, los adultos hacemos algo parecido cuando tratamos con Dios frente a conflictos que no entendemos. ¿Por qué sucedió esto de esta manera? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me corresponde atravesar esta situación? Si he sido una persona íntegra, si me he comportado de la manera correcta, si he tratado de guardar todo lo que debo de hacer, si soy una persona correcta, ¿no? De repente, quien dice de Job que es un hombre íntegro no son sus vecinos. Sí. Yo pienso que las palabras tienen valor dependiendo de dónde vengan y quién las dice. Sí. Pues mire, se tuvo mucho con él. Caramba. Se tuvo No demasiado. fue el vecino que dice que se trata de un gran hombre, no. No. No fue un empleador, no fue uno de sus empleados, ni siquiera sus hijos. Ni una autorrecomendación. No fue una carta que llegó Sí. del gobernador que Sí. tendría algo de valor. El Todopoderoso dice de Job, no hay un hombre como él en toda la tierra. Y llama a una característica, perfecto, refiriéndose a la madurez que tenía Job, de que era un hombre cabal, Sí. completo e íntegro. Y si vemos el perfil de este caballero, no se trataba de cualquiera, ¿no? Era un hombre veraz, de quien Dios tenía un buen testimonio, no aparentaba algo para luego vivir de otra manera. Y era un hombre que tenía un buen testimonio, pero también su vida laboral y productiva había prosperado. Tenía la buena reputación porque en aquella época tener muchos hijos era bien Sí, visto, era sí. señal de honra. De Era bendición, sí, de bendición. sí. Era el tipo de persona que usted diría, era una familia bonita. Y más eran varones, pastor. Claro, y eran 7 hombres y 3 damas. Pastor, pero eso llama poderosamente la atención porque Job se mantenía firme en el Señor. Aún así, dar ese testimonio por Sí. encima de tener todo eso Sí. es mucho que decir. Se mantenía humillado delante del Por Señor y supuesto, temeroso. por Esto supuesto. se destaca. Es que si reconozco que lo que tengo viene de Dios, eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Aun cuando Dios bendiga tu trabajo, como era el caso de Job, reconocer que el hecho de que la vida mía haya prosperado porque Dios está en ella y ha intervenido, reconocer de dónde Dios me sacó
y que he salido de allí porque ha sido el Señor que lo ha hecho, entonces el individuo humilde disfruta lo que Dios da, pero desvía siempre la atención, no hacia su trabajo y hacia su valor o a lo que ha hecho, sino al dador de la vida. Los hebreos tenían la cultura de que cuando recibían un bien, recibían un agrado, recibían un regalo, la manera de ser agradecido no era cogerlo y gracias, sino que antes de disfrutar el regalo y de tener lo que te ha sido dado, primero se honraba al dador. Al dador, a quien lo Ya, hizo. Reconociendo que viene de Dios. Y es importante que hoy entendamos que la dificultad, la escasez, la enfermedad, lo que estamos viviendo, esto no determina lo que el Señor tiene para nosotros. Esto no nos puede hacer a nosotros caer en una crisis, en pensar que Dios no está en nosotros, en pensar que estamos pagando por algo, y todo eso lo vamos a ver. Y es bueno, Wendy, que tú digas eso, porque ahora que estamos atravesando, ¿verdad? Por todo el planeta. Sí, en sentido Todo el mundo. general, nosotros, qué sé yo, tú pudieras decir, bueno, yo perdí a mi mamá, perdí a mi papá, a mis hijos, ¿qué ha sucedido? Sí, Hogares sí, completos sí, se han sí. ido con esto de la pandemia, y tú dices, pero es que Dios no me quiere, es que Dios no está Se olvidó conmigo, de mí. se olvidó de mí. Sin embargo, aquí nosotros nos damos cuenta con este libro, se van a dar cuenta ustedes, guerreros, que a medida que Job fue conociendo, fue pasando por ese proceso, caramba, fue acercándose más al Señor. Y fue conociendo mejor al Señor. Al final esa fue la declaración de oídas. Ay, pastor, vamos, pastor, no estamos yendo al tranquila, aire. porque yo también recibo de ustedes. La gente pregunta, ¿por qué Dios permite esto y aquello? sí. Recordemos que vivimos en un mundo caído, que pareciera responder a un esquema de causa y efecto, pero la realidad es que lo que tiene que ver con la naturaleza caída es que el hombre tiene una propensión natural al pecado, al mal, a lo indebido. ¿Cuál es la diferencia con quienes hemos dado nuestra vida a Jesús? Que aunque luchamos, porque luchamos Constantemente. es que contamos con el Espíritu de Dios que nos fortalece para vencer y no nos permite ser sometidos por el pecado. En los procesos regularmente nosotros nos derrigamos, nos derrumbamos. Sí. Y es importante saber que los procesos son importantes en nuestras Claro. vidas y no debemos verlo como una maldición o como algo, un castigo de Dios. A veces nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice mal? Que Dios me está respondiendo así. Estamos claros de que el sistema, el pensamiento, la mentalidad del hombre caído es la más abundante y en consecuencia actúa en contra de lo establecido por Dios. Eso siempre va a traer problemas y sufrimiento. Por eso dice la palabra, estad con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y una de las costumbres que hemos adoptado como defendernos es que responsabilizamos de todo al enemigo o a otra persona. Sí. El ser humano tiende a defenderse. El hombre caído le cuesta reconocer que está en un error, que está en pecado, ¿no? ¿Y cuál es la clave, pastor, para los guerreros que nos están mirando? En procesos como eso, en situaciones por esas que están pasando, ¿cuál es el kit del asunto? ¿Dónde debe estar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante situaciones como esas? Recordar que Dios tiene un propósito y un plan. Dios no está tirando dados a lo loco, ni moviendo ficha a ver qué le resulta y qué le funciona. ¿No? Inventando, ¿verdad? No, todos pasamos dificultades, pero cuando contamos con la ayuda de Dios, Dios está con nosotros para ayudarnos a sobreponernos y en muchas ocasiones, sobre todo, a vencer. En medio de esos momentos de crisis, hay algo que necesitamos tener claro. Todos pasamos por momentos difíciles, todos. Algunos responden a una realidad que no eligieron, nacieron en un contexto, con una condición, bajo una realidad, o la misma vida se ocupa de involucrarte en situaciones que parecieran injustas. Usualmente, ¿qué es lo que hace la persona que no conoce a Dios o que no confía? Agota primero todos los recursos que tiene, toca todas las puertas que puede tocar, humanamente habla con hablando. toda la gente y resuelve todo lo que puede resolver porque está descansando en su propia capacidad. Y yo entiendo el valor del trabajo, que es parte del valor del reino y de la diligencia. Sin embargo, algo que siempre debemos tener en cuenta en momentos de crisis: 1, Dios tiene control y sabe lo que está haciendo. 2, el enemigo no podrá tocarte más allá de lo que ya Dios dispone. No es que nos han abandonado. Dios está allí presente y cumplirá y formará en tu vida aquello que se ha dispuesto a lograr. Amén. Amén. Y número 3,
tenemos a quien acudir y tenemos un cuidado, aún en momentos difíciles. Observe que el enemigo recibe la potestad de atacar a Job, pero tiene límites claros, y establecido no por la resistencia de Job, no, sino que el Todopoderoso le dijo, puedes llegar hasta aquí. Antes de concluir, es importante dejar en conocimiento de quienes nos ven, de las personas que siguen el programa, que Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. A veces nos puede abordar esa sensación de tristeza y esa falsa soledad de que Dios no conoce lo que ha pasado, cuando la realidad es que Dios conoce tu vida, conoce tu trasfondo, conoce tus pensamientos, tus luchas interiores, conoce tu insomnio, las cosas por las cuales tú has luchado. Las que te preocupan también. Las frustraciones, largas horas de oraciones, aún gente que no es temerosa de Dios, en esos momentos puede pensar en Dios. Y Dios está observando. ¿Qué es lo más valioso de esto? Que Dios está presente. Amén. Dios no está ajeno y ni siquiera está distante. Es decir, tenemos a quien clamar, tenemos a quien acudir. Sobre todo recordar, Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene intenciones marcadas. Y si confiamos en Él, Dios logrará aquello que se ha dispuesto a lograr en nuestra vida. Y no se quejó Job. Pero no se quejó bueno. Job. Porque ustedes están hablando ahí de todo lo que le pasó, pero no vemos que se quejó Job. Por eso nosotros vamos a hacer una segunda parte. Porque yo creo que aquí ahora no va a dar tiempo de hacer todo lo que queremos decirte de Job. Así es que nosotros, pastor, amén, vamos a concluir esta parte, pero ya pendiente porque viene una segunda parte de nuestro Job. Es muy importante en medio del sufrimiento saber que somos vulnerables y que tenemos que saber a quién estamos acudiendo y qué estamos hablando y cómo le respondemos a aquellos que nos acusan, que aunque tengamos las herramientas para decir lo que sea y defendernos, es mucho mejor que sea Dios que nos defienda en medio del sufrimiento, porque si no, vamos a meter la pata y va a ser peor la situación. Por eso dice el libro de Santiago 12:15, hermanos míos, tened por sumo gozo, oye, por mucho gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que esas pruebas producen en nosotros paciencia. Y dice la palabra que debemos tener esa paciencia, su obra completa, para que así podamos ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna del Señor. Así es que en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, de las dificultades, ahí está el Señor, que te manda, que te esfuerce, que seas valiente, que resista, que esas pruebas no son para siempre, que eso es un proceso de tu vida, pero que a final de la jornada, ahí está la victoria, siempre y cuando tú deposites todas esas situaciones en las manos del Señor. Me gustaría orar, ¿qué les parece? Amén. Por Quiero supuesto orar que sí. por aquellas personas que tienen conflictos justo ahora. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres nuestro Señor y Rey. Y tú trasciendes las fronteras del tiempo, del espacio, aún de nuestra incomprensión, Señor. Clamamos por aquellas personas que, desesperadas, Señor, no saben a quién acudir y no encuentran una razón o una explicación para lo que les toca vivir y lo que tienen que atravesar. Quiero pedirte en el nombre de Cristo que tu gracia, tu ayuda, tu asistencia y tu intervención sean con cada persona que luego de haber vivido momentos difíciles han decidido depositar tu confianza en ti. Amén. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que aquellos que han orado con fe, han clamado a ti y saben que necesitan esa intervención divina, Padre, puedan recibir la asistencia del cielo. Que el poder y la virtud que fluyen del manto de Cristo fluya a favor de aquellos que te han tocado, porque saben que solamente en ti tienen esperanza, porque han agotado los recursos, porque han acudido donde quiera que deben de acudir, porque han tocado puertas y no han recibido ayuda, porque han clamado a otras personas pero no les han podido atender.
atender, porque han pedido misericordia a gente que no tiene misericordia y no han sido asistidos, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús, de tu presencia fluyan poder y virtud a favor de personas que lidian con enfermedades, que lidian con crisis, que lidian con escasez, que lidian con familiares en conflicto, que lidian con adolescentes problemáticos, que lidian con la muerte y con la situación. En el nombre de Jesús, los que han sido dañados por el COVID, pérdidas humanas irreparables, Señor, no solamente la pérdida física, oramos por aquellos que quedaron sin cobertura, que quedaron viudas o huérfanos, que quedaron sin protección, la sensación de que no hay alguien que responda por ti. Tú eres padre de huérfanos y marido de viudas, señores. Amén. Que tu gracia y tu cobertura sean sobre cada persona que ha necesitado tu asistencia y tu ayuda, Dios, que necesitan tu asistencia y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando los justos sufren, hacen lo que hizo Job, que en medio de esa situación, en medio de esas pruebas por las que estaba atravesando, que en medio de todos los desastres que estaban alrededor de él, con sus cosas, con sus pertenencias, ahí en medio de todo esto, él conoció más a Dios. Es momento de conocer más al Señor, es momento de acercarte un poco más al Señor, es momento de esas cargas depositarlas por entero en las manos del gran Maestro. No te rindas por nada.